En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy queríamos decir unas palabras sobre San Rafael Arcángel, dejar por hoy de lado el catecismo que venimos haciendo, comentar un poco la hermosa epístola que tenemos el día de hoy. Entonces, primeramente, San Rafael Arcángel, como decíamos hace unas clases de catecismo, los únicos 3 ángeles cuyos nombres conocemos, sabemos el nombre propio que ellos tienen, son San Rafael, San Gabriel y San Miguel Arcángel, los 3 arcángeles, por lo cual, como decíamos a veces, tener cuidado, porque a veces se nombra un Uriel y no sé cuáles otros, tener cuidado, no andar con eso. ¿Por qué? Porque podríamos estar nombrando algún espíritu, pero tal vez no de los de arriba, de los de abajo, entonces hay que tener mucho cuidado. Lo único es que sabemos con certeza el nombre, evidentemente hay millares y millares de ángeles, está nuestro ángel de la guarda, que ahí está, no le sabemos el nombre, y hay que rezar a los ángeles, pero con nombre, por decir así, simplemente a los que le sabemos el nombre, que son, como decimos, simplemente 3, San Rafael, que hoy estamos festejando, San Miguel Arcángel, cuya fiesta fue hace casi un mes, y San Gabriel. Y fuera de ellos 3, el resto sin nombre, rezar al ángel de la guarda, a los ángeles en general. Y entonces hoy estamos, como decimos, en la fiesta de San Rafael Arcángel, como decía el martirologio de hoy, cuya, digamos, hechos o beneficios se narran en el Sagrado Libro de Tobías. Realmente un libro hermosísimo, la Sagrada Escritura, que si nadie lo ha leído vale la pena que se tomen la molestia de leerlo. Todas las Sagradas Escrituras, por supuesto, fantásticas, por algo es palabra revelada, pero sin duda el libro de Tobías, uno lo lee, realmente es un libro hermosísimo, lleno de, no hace falta ser un gran teólogo para captar las enseñanzas, que son bastante claritas. Un libro, decimos, muy hermoso. Invitamos a cualquiera, a todos, a que tomen sus Sagradas Escrituras y lean el libro de Tobías. Es un libro hermosísimo. Y en todo caso, mirar lo que viene para la epístola de hoy, ver qué es lo que allí nos viene narrado, que es una parte, por supuesto, apenas un muy breve extracto, son tan solo unos 8 versículos del libro de Tobías, de cuando San Rafael Arcángel se revela a Tobías. Los que han leído el libro de Tobías, la historia, básicamente, para no alargar, Tobías papá, porque se llamaba Tobías el principal y su hijo se llamaba Tobías también, entonces envía a su hijo Tobías a cobrar un dinero y San Rafael lo acompaña en el camino, un ángel del Señor, y ellos no sabían, no se dieron cuenta, y por eso San Rafael se le suele rezar siempre que uno hace viajes, emprende viajes para el camino, para que uno lo lleve y traiga con bien, como al hijo de Tobías. Entonces cuando vuelven del viaje, entonces ahí se les revela a Rafael. No sabían que era un ángel, pensaban que era, como pasa con los ángeles, que pueden tomar forma de ser humano, con esos poderes misteriosos que Dios les ha dado, y allí él se les revela. Entonces lo que decía, vamos a leer unas palabras de lo que dice cuando se les revela, que es en la epístola de hoy. Dice San Rafael a Tobías papá y Tobías hijo, que a ellos les está hablando: buena es la oración con el ayuno, y la limosna mucho mejor que tener guardados el oro y los tesoros. Repetimos, muy hermoso: buena es la oración con el ayuno, es decir, con la mortificación, no solamente rezar, que hay que rezar, hay que hacer oración, como siempre decimos, pero es muy importante que añadamos la penitencia, la mortificación de los sentidos. Ayuno, en sentido amplio, es la mortificación, mortificarnos, mortificar de alguna u otra manera nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros apetitos, nuestras aficiones desordenadas que podemos tener hacia ciertas cosas, mortificarnos. Buena es la oración con el ayuno, con la mortificación. Y la limosna mucho mejor que tener guardados el oro y los tesoros. Mejor hacer limosnas, ayudar a los pobres, a la gente necesitada, que amontonarlo ahí a que se pudra, porque yo no voy a morir, ¿y eso para quién va a ser? Entonces, como dice nuestro Señor mismo en el Evangelio, hacerlos un tesoro en el cielo que no se agota, donde no llegan los ladrones ni ruede la polilla. Entonces, mejor la limosna que tener guardados el oro y los tesoros, que eso es a lo que tiene nuestra avaricia. Y muy fácilmente lo coloreamos con prudencia y ahorros prudentes. Y es cierto que alguna prudencia hay que tener, pero con nuestra ansiosa caída muy fácilmente caemos en que se nos va la mano. Y no, hacer limosna, un buen católico, hay que, ojo, porque la limosna no es un consejo evangélico, no es algo que, bueno, la limosna sí, si uno quiere sí, si no, no hay problema, no es una obligación. Uno como católico está obligado a hacer limosna, de lo que uno puede, evidentemente, uno tal vez está muy apretado, tal vez no tiene o no para hacer tanto como uno quisiera. Pero la medida de las posibilidades de uno hay que hacer limosna, no es algo que uno puede simplemente desentenderse. Que la medida que uno pueda, limosna, ayudar al prójimo, a los pobres.
Y es muy hermoso la razón que dice San Rafael Arcángel, añade, porque la limosna libra de la muerte, se libra de la condenación eterna. El que sea, en ese sentido, verdaderamente misericordioso con la limosna, va Dios a tener misericordia de él. Dice, la limosna libra de la muerte. Ella es la que purifica de los pecados, purifica los pecados. Si tenemos el alma, ¿cuántas no tal vez no se puede angustiar? ¿Cuántos pecados no tal vez no ha cometido en la vida? El pasado, pecados graves, mortales, y la deuda que tenemos, esa deuda que hay que saldar, esas manchas del alma. Pues bien, limosna, hacer limosna. Ella es la que purifica de los pecados, purifica el alma. Si hacemos limosna, nuestra alma se va a ir purificando, quedando limpia. Añade, hace hallar la misericordia y la vida eterna, o sea, la misericordia de Dios. Uno es, como decimos, misericordioso con la limosna, ayudando al prójimo, dándole lo que uno tiene, haciéndose desprendimiento, porque, ojo, nos cuesta. La limosna no nos es fácil, porque nuestra naturaleza caída tiende, como lo que vemos en los niños chiquitos, que se nota más, mío, todo, las primeras palabras, mío, todo mío, y así somos. Nos aferramos mucho a lo que tenemos, y en ese sentido nos cuesta. Entonces, hacer limosna para hallar misericordia, como dice San Rafael Arcángel, y la vida eterna, la salvación, para salvarnos, hacer limosnas con esa intención, para que Dios nos purifique el alma de los pecados, para la salvación. Y ahora lo que sigue, también que es digno de que uno lo medite, que uno haga oración y piense estas palabras. Eso es muy hermoso de la Sagrada Escritura, ¿no? Esto que estamos leyendo lo por ir leyendo y pensándolo, meditándolo, y eso es oración, hacer oración con la Sagrada Escritura. Lo que sigue también es muy bueno. Dice San Rafael Arcángel, mas los que cometen el pecado y la iniquidad son enemigos de su propia alma. Es para poner en oro esa frase y grabarlas en nuestros corazones. Mas los que cometen el pecado y la iniquidad son enemigos de su propia alma. Y claro que sí, porque el que comete un pecado mortal, comete un pecado grave, mata su propia alma, pierde la gracia de Dios y se condena a sí mismo al infierno. ¿Qué peor enemigo, qué peor mal le puede hacer a alguien que eso? Se hace él a sí mismo. Son enemigos de su propia alma. El que comete el pecado y la iniquidad son enemigos de su propia alma. Y ahora lo que viene también, muy interesante, dice San Rafael Arcángel a Tobías, papá. Dice, cuando orabas con lágrimas y enterrabas los muertos y te levantabas de la mesa a medio comer y escondías los cadáveres en tu casa durante el día para enterrarlos por la noche, yo presentaba oración al Señor. Y de hecho de este texto de la Sagrada Escritura sabemos que los ángeles son el medio por el cual llegan nuestras oraciones a Dios. Los ángeles presentan, nuestro ángel de la guarda y los ángeles en general, nuestras oraciones ante Dios. Y es muy hermoso porque aquí resume lo que hacía Tobías. Tobías fue un varón santísimo. Tobías, lean el libro, es hermosísimo. Realmente, como aquí dice, él hacía muchas limosnas, él enterraba a los muertos. En esa época él estaba en la deportación que había pasado en Nínive, cuando el rey Salmanasar, él estaba en el reino de Israel. Los que han leído la Sagrada Escritura saben que después de David viene su hijo Salomón, y por sus pecados gravísimos de idolatría, etc., Dios castiga a Salomón, y después de él, en su hijo, divide el reino. Se dividen, los judíos vienen en el reino del norte, el reino de Israel, el reino del sur, el reino de Judá, que quedó Judá y Benjamín, 2 tribus, el resto de las 10 tribus y el otro reino. Y el reino del norte de Israel, desde sus inicios con Jeroboam, que fue el primer rey de ellos, cayeron en la idolatría, en hacer un becerro de oro, porque se da cuenta que si iban al templo que estaba en Judá, al final se le iban a ir otra vez con, digamos, el reino de Judá del sur, y por eso cae en la idolatría. Y Tobías era la tribu de Neftalí, y él vivía en el reino de Israel, en el norte, pero la Sagrada Escritura dice que él nunca se contaminó, o sea, nunca participó de los pecados de ellos, y cuando fue deportado, él vivió cuando vino la deportación, llega el rey Salmanasar, los vencen y los deportan para Nínive. Él allí dice, la Sagrada Escritura, que él se mantuvo fiel ante Dios. Él no, porque los demás claudicaban, terminan cayendo, de por sí ya están en la idolatría de antes y con mayor facilidad caen en la idolatría de los paganos, de los babilonios. Y eso no le pasó a nuestro santo, a Tobías. Él se mantuvo firme. Y como estaban en tierra pagana, en tierra contraria, más de una vez los judíos, bueno, sería tal vez por odio, los mataban y los dejaban ahí, tirados, que de hecho eso es una gran deshonra. Tal vez hoy en día no lo vemos tanto, pero en la antigüedad se veía más, que alguien quedara insepulto, que no lo sepultaran, era algo tremendo.
y los mataban y los dejaban allí. ¿Y qué hacía Tobías? De día iba, los agarraba, los escondía en su casa y de noche en la oscuridad a enterrarlos. Y de hecho más de una vez casi lo matan por eso. Y él vivía haciendo eso, limosnas, muchas obras de misericordia. Entonces dice, cuando oraba con lágrimas, cuando hacía todo eso, porque en definitiva, toda buena obra que hagamos en algún grado es oración ante Dios. Dice San Rafael, yo presentaba tu oración al Señor. San Rafael Arcángel era el que ante Dios presentaba todo eso, ante Dios, nuestro Señor, todas las obras buenas de Tobías. Y ahora lo que sigue también importantísimo y digno de meditar, una verdad que muchas veces creo que lo hemos dicho y tal vez lo sabemos, lo hemos escuchado, pero nos falta meditarlo más y grabarlo más en nuestros corazones, que es, le dice San Rafael a Tobías, y por lo mismo que eras acepto a Dios, o sea, por como dijimos, era buenísimo Tobías, era alguien buenísimo, de primer nivel, dice, por lo mismo que eras acepto a Dios, fue preciso que la tentación te probase. ¿Y cuál fue la tentación de Tobías? Los que han leído las Sagradas Escrituras saben. Después de una jornada de hacer sus buenas obras de caridad, de enterrar muertos, llegó muerto de cansado a su casa, tan cansado estaba que ni entró, se tiró ahí contra la pared para descansar, tan cansado estaría. Y oh sorpresa, alguna golondrina o paloma justo hace sus necesidades, le caen los ojos, quedó ciego. Tobías. Buenísimo era. Las palabras de San Rafael, por lo mismo que eras acepto a Dios, o sea, porque agradabas a Dios, porque Dios te amaba, porque eras buenísimo, fue preciso que la tentación te probase. Y quedar ciego no es poca cosa, es una prueba tremenda. Y era buenísimo, y por supuesto que a eso se añadió los vituperios de los que los conocían. Y le decían como el santo Job, ¿de qué te servían tus buenas obras, tus oraciones? Mira dónde está tu esperanza. Y hermosamente Tobías, como el santo Job, le respondía que no fueran esos, que no hablaran así. Y dice la Sagrada Escritura que él, como desde niño, siempre estuvo en el temor del Señor, que ni aun en eso, en esa prueba que Dios le envió, en la ceguera, que ni aun en eso se apartó del temor del Señor. Y en eso se quejó, murmuró. ¿Cuántas veces nosotros, por cosas bastante menores, pruebas mucho más chiquitas que la de Tobías, y si nosotros, miserables pecadores, ni siquiera los tobillos de Tobías, y nos quejamos y murmuramos, etcétera, etcétera? Hermosas palabras, las repetimos. Por lo mismo que eras acepto a Dios, fue preciso que la tentación te probase. Eso es lo que viene para los que quieren ser fieles a Dios, la tentación, o en sentido amplio, la prueba. Como en la parábola del sembrador, que más de una vez hemos hecho notar, que dice nuestro Señor. Primera semilla cae a lo largo del camino, la que cae entre las piedras, que dice que son los que no echan raíces, y nuestro Señor, ¿por qué? Él nos dice, nos da el por qué, porque reciben la palabra con gozo al momento de oírla, pero no echan raíces en sí mismos, y al momento de la tribulación, a causa de la palabra, o sea, la tentación, porque si lo te probase, se echan para atrás. Entonces, si queremos ser fieles a Dios, fieles en su servicio, en su camino, vamos a ser probados. La tentación, Dios nos va a probar, nos va a probar como el oro en el crisol. Hay que estar preparados, porque por no estar tan imbuido de esto, puede pasar que llegue la prueba, y no al revés del santo varón Tobías, que se mantuvo firme en el temor y amor de Dios, nos echemos para atrás, nos quejemos, digamos, pero yo ¿por qué? ¿Y yo qué hice? Yo rezando tanto, yo no voy a volver a rezar, eso no sirve de nada. ¿Ven cómo me trata Dios? Entonces tener mucho cuidado. La prueba, eso es lo que viene si uno quiere ser fiel a Dios, estar firme en su servicio. Fue preciso que la tentación te probase. Y las palabras finales de San Rafael, muy solemnes inclusive, con las que acaba la epístola de hoy, cuando ya se le revela como tal: yo soy el ángel Rafael, uno de los 7 que asistimos ante el Señor. O sea que la categoría de San Rafael, arcángel, uno de los 7 que asistimos ante el Señor. Otros 2 de esos 7 son sin duda San Miguel Arcángel, que es el príncipe de la milicia celestial, y San Gabriel Arcángel también, que por supuesto no es un cualquiera en esa gran milicia, porque no cualquiera iba a Dios a encomendar a avisar a María Santísima el misterio de la Encarnación, que se habría de operar en ella, ir a recibir su consentimiento. Yo soy el ángel Rafael, uno de los 7 que asistimos ante el Señor. Hasta allí la epístola de hoy, el cuarto extracto. Hicimos solo 8 versículos, pero obviamente muy
muy hermosos. Y todo el libro de Tobías, en serio, les vuelvo a decir, insisto, si no han leído el libro, léanlos. Hermosísimo libro de Tobías. Si ya lo han leído, vuelvan a leer, nunca va a estar de más. Un libro hermosísimo. Y como decimos, lleno de enseñanzas, así como esto que acabamos de ver, que es muy clarito. Como decimos, no hay que ser gran teólogo para agarrar la enseñanza. Así está lleno ese libro de enseñanzas para nosotros, para nuestras almas. En todo caso, pidamos a San Rafael Arcángel que interceda el día de hoy por nosotros, que nos alcance la gracia como Tobías, deseadamente unos buenos católicos. Realmente increíble cuando ve lo bueno que era Tobías, el que decimos que quedó ciego, que fue probado. En todo caso, a San Rafael ruegue por nosotros, para que Dios nos dé la gracia de poder ser realmente buenos hijos de Dios, misericordiosos, con mucha misericordia, que esa fue una de las cualidades en que brilló especialmente Tobías, mucha misericordia en las limosnas, en consolar a los demás de su nación, los judíos que sufrían en esa deportación, enterrar a los muertos, que no es cualquier cosa, ¿no? Por ahí lo oye y no lo medita, pero lo que será cargar un cuerpo, un cadáver, porque los agarraba en medio de la plaza y los iba y los escondía a su casa, y luego en medio de la noche y cava, no sé si alguna vez uno ha cavado, o siempre hacer una sepultura no es tan sencillo como suena, y él lo hacía bastante, y como decimos, alguna vez lo quisieron matar por eso, y como decía muy hermosamente la epístola, dejabas tu comida, la mesa a medio comer, más de una vez hizo eso, estaba a punto de hacer un banquete, dice una vez la escritura, le avisaron, su hijo que había salido, hay un judío muerto en medio de la plaza, y se levantó y dejó, y fue a enterrarlo, y si no me acuerdo mal, la iglesia a sus parientes, justo te acaba de librar de la muerte por eso, y otra vez andas en las mismas, enterrando muertos. Lo había querido el rey de allá asirio, quererlo matar. Entonces, pedir a Dios, pedir a San Rafael, la gracia por ser santos, misericordiosos, como el santo varón Tobías. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.